Y damos la bienvenida a nuestro primer invitado que además nos acompaña en estudio acá de Radio Universidad de Chile, hoy en Semáforo, el curador de la muestra Impulso Vital, Ramón Castillo, aborda la obra de Federico Asler que se presenta en el MAC Parque Forestal hasta el 23 de junio. Ramón, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, yo daba una suerte de introducción al inicio del programa, que además esto fue en una inauguración múltiple a principios de abril en el marco, además de los 50 años del MAC, en esta ubicación en Parque Forestal. Pero hoy nos vamos a concentrar en este importante legado, en este importante artista visual que ha hecho ahí un recorrido. Y quería comenzar preguntándote lo siguiente. Bueno, hay varias obras que conforman esta exposición y que se encuentran montadas sobre las mesas de trabajo del taller de Federico Asler, este emblemático taller Roca Negra que se ubica en el Cajón del Maipo. Podemos hacer también esa mención de ese verdadero museo que también se ha ido formando y que cuenta ahí con algunas de las piezas y obras de Federico. Y desde el MAC se dice es un detalle que no debiera pasar inadvertido, porque es una de las invitaciones que se puede entender hacia la intimidad artística, en este caso de las piezas. Así es. Hablemos un poco de eso. Bueno, esta invitación a Federico fue bien interesante porque pensemos que recientemente cumplió 95 Así es, años. el pasado 24 de abril. Y en ese contexto, cuando recibe la invitación por parte de Daniel Cruz, el director, Ujú. fue muy impresionante cómo Federico de inmediato, tú sorprendes a Federico en un proceso de trabajo permanente. Ujú. Y cuando surge esta posibilidad, lo primero que propone es hagamos una exposición en donde yo pueda mostrar distintos procesos y distintas etapas de mi obra. Entonces, en ese sentido, la exposición es fantástica porque tienes obras livianas y pesadas en pequeño formato, porque Ujú. sabemos que la obra de Federico Sí, lo hablábamos es, ahí fuera de micrófono. ¿cierto?, en el espacio público. Hay obras de Federico a lo largo de Chile de varias toneladas, Ujú. de una magnitud, digamos, material, pero al mismo tiempo poética. Entonces, ahí hay algo que me parece que en esta oportunidad, Impulso Vital, como título además, es uno de los términos y uno de los títulos que él utiliza incluso en distintas Sí. obras. Cómo esta fuerza vital irrumpe y da forma a sus propios materiales. Ujú. Federico señala que él ha inventado su propio material, se ha hecho sus propias herramientas, trabaja con Isla Paul, trabaja con dibujo, con arenas del volcán de Villarrica, trabaja con arenas de todas partes, trabaja con el hormigón. Ujú. Y ese es su material. Es como trabajar de alguna manera con algo que es absolutamente etéreo, volátil, maleable, flexible, hasta que se consolida y queda para siempre. Sí, y ahí quería, a lo mejor si podemos aprovechar, veíamos incluso quienes nos siguen a través del canal de YouTube, algunas imágenes de esta muestra que está ahí en el MAC Parque Forestal, sobre estas materialidades, sobre qué piezas fueron elegidas. Entiendo que es desde los años 90 que forman parte de su colección. ¿Cómo fue esa selección de las piezas, esa ubicación en el espacio ahí del MAC? Bueno, primero fue pensar cómo en este hall y al fondo con la sala Yenau Ujú. te encontrabas con un gran golpe visual. Entonces había que tomar decisiones respecto del muro, por ejemplo, cómo los muros tenían que ser capaces de llamar la atención desde lejos, y eso es lo que ocurre al día de hoy. Entonces está esta serie de dibujos sobre cartón con blanco y negro que llaman de inmediato la atención y que son muy curiosos porque son experimentaciones que desarrolla Federico, pero unas experimentaciones que logran una identidad formidable. Es impresionante cómo cada elemento que enfrenta, cada técnica, siempre tiene su propio lenguaje. Entonces, en este caso, los dibujos. Al centro, una figura de Isla Paul que predomina y por lo tanto llama de inmediato la atención porque es muy imponente como figura,
esta figura construida, ¿cierto? Con esta técnica que él ha desarrollado también, que es con estas resistencias en alambre, con las que va dibujando, por eso es que es una constante en la obra de Federico, va dibujando la obra y por lo tanto esos trozos de Aislapol van quedando dibujados a medida que él mueve sus manos y determina el ritmo y la forma. Y por otra parte, ¿qué había en el espacio? En el espacio mesas, las mismas mesas que están en su taller. Entonces, de alguna manera agarró una parte del taller y esta está instalada en esta sala y por lo tanto en esta muestra hay obras efectivamente de los años 90 que son en hormigón, son investigaciones formales, está creando formas que tienen que ver con distintos ritmos y tensiones y las obras más recientes, y eso es fantástico también, son obras del año de noviembre de 1923, el año pasado. Y son obras donde tenemos a un artista que está produciendo activamente Claro. y está investigando y no deja de trabajar. Son unas obras en versión blanca, hormigón blanco, y también hay otras en hormigón gris. Entonces, en una pequeña espacio finalmente hay una muestra muy contundente de una investigación que tiene estas obras que son fruto de una voluntad de hacer, pero al mismo tiempo hay dos obras, por ejemplo, que son muy interesantes porque son experimentaciones, son entre comillas errores, que los que valora muchísimo Federico, que están en Aislapol, pero es cuando el Aislapol de pronto se revienta y se recalienta y genera unas formas que son muy interesantes. Entonces, ¿qué es lo que tiene uno? Cuando llega a la exposición y ve estas mesas, la información perceptual que tenemos los seres humanos, que eso es muy interesante, nos hace dudar si lo que estoy viendo es liviano o Sí, pesado. Y por eso la gente toca. Es impresionante. Todo sí. el mundo quiere tocar eso y Federico lo ha dicho. Aunque siempre es una tensión con los museos. Pero Federico dice, hay que tocar. Si tú sientes inquietud, porque son obras que no están hechas solo para mirada, sino que también están hechas para el tacto. Sí, de hecho, bueno, yo estaba ahí rescatando algunas frases de Federico en distintas circunstancias. Por ejemplo, al hormigón lo amo, pero a veces también lo odio porque se me escapa de los moldes. O la vida del artista es muy difícil definirla, es un caminar permanente y mi experiencia ha sido encontrando una manera de hablar, de contar lo que uno piensa y siente la vida. Entonces a veces me preguntan, ¿cómo y en qué te inspiras? Yo me inspiro en las rarezas, me inspiro en la vida y en la vida diaria. Y quería ahondar en esta suerte de dualidad, podemos decir, estos contrastes donde lo pesado puede convivir con lo liviano, que tú también lo citabas, los bosquejos con lo resuelto, la relación jerárquica entre positivos y negativos, que también ahí entiendo es parte de la técnica que él ha ido trabajando en esta serie de décadas, y las múltiples ondulaciones son cortadas abruptamente por los límites del cajón, una exposición que se levanta a partir de pinturas minimalistas como una carretera y de lo que podrían ser, porque ahí él podría ser, al momento de quien observa la muestra, trozos de arquitectura brutalista. Es otra de las reseñas que tiene acá el MAC y que acabo de compartir. Ahondemos un poco en esa dualidad, Ramón, sobre todo Sí. como curador. Em, en Federico, el espíritu de hacer obras desde una poética que es muy dramática, lo hace efectivamente enfrentarse a esta dimensión dual de luces y sombras. Me recuerda también algo que escribió en una entrevista para la Universidad de Chile, precisamente Marta Colvin, en los Anales. Ella dice, para el artista, el arte es una bendición y una condena. Y llama mucho la atención porque esa bendición es porque logras alcanzar, ella dice, los más altos niveles de desarrollo humano y de espíritu, pero condena porque no logras hacer a veces lo que tú estás, que solo tú en tu soledad de artista sabes que quieres hacer, pero que no logras hacer. Entonces, Federico Asler representa también, está en esta misma dimensión, esta alegría, esta fuerza, impulso vital de algo que emerge de la tierra y que revienta y que nace,
pero al mismo tiempo ese sufrimiento de tratar de alcanzar la forma deseada. Entonces, es tremendamente riguroso y disciplinado Federico en todo su trabajo. Por eso es que el espectro de procesos creativos hace que desarrolla un dibujo, pero ya en ese dibujo está pensando en el volumen. Entonces son dibujos muy escalados. Es posible incluso llegar a pensar que en un trozo de dibujo que él imagina, ya uno tiene los centímetros cúbicos de hormigón. Eso es muy impresionante. Entonces, en su proceso está aquello que es etéreo, pero al mismo tiempo está lo material. Esa imagen con la que se despierta, a veces se desvela seguido Federico, y se despierta con imágenes y con obras que él quiere hacer. Eso que es leve y que es una sola imagen, de pronto se convierte en un boceto, después en una maqueta y después en una obra de grandes volúmenes y monumental, como la que instaló en Coronel, como la que está en Concepción, que son obras que se imponen a la ciudadanía y comienzan a ser unos seres. Y de ahí hay algo muy curioso también. En esta dualidad de hacer obra, que se tendría que distribuir al mundo, ocurre algo bien interesante, y es que las obras terminan acompañando a Federico en el taller Roca Negra, en la obra aquí en el Cajón del Maipo, en San José de Maipo. Y son obras que son su familia. Y tiene cerca de 1000 esculturas en ese parque que por favor hay que visitar y conocer, porque de verdad es una lección de vida emocional y experiencial. Y entonces son obras que son su familia, las conoce, las observa, Acercar acá un poquito nomás, Ramón, para va, que te puedas va, escuchar mejor. va descubriendo distintas modulaciones, esas obras producto de la luz, de las condiciones climáticas. Decía, esas obras se van quemando con el sol incluso. Entonces tenemos un artista que tiene una relación íntima, directa, cercana con las obras, pero al mismo tiempo ese deseo de que ese mensaje, como una botella lanzada al mar, Sí. llegue a destino. Y entonces la función de su trabajo, y por eso es que él tiene escritos que se han citado también en la publicación del MAC, tiene escritos permanentes, es decir, dibuja, hace bocetos, proyectos y hace anotaciones. Y unas anotaciones en donde expresa nuevamente este deseo por dejar escrito, dejar inscrita esa huella de ese acontecimiento que es la vida en toda su diversidad, y que él plantea como una poética, este impulso vital, como una forma de ser permanente que va emergiendo de ese silencio a la voz, desde la oscuridad a la luz. Claro, esa forma, y él también lo ha planteado, de buscar comunicarse con otros a través de estas piezas, de estas obras. Lo comentabas, Ramón, uno lo asocia a estas obras de gran volumen, él lo ha dicho, que es importante que estén en los espacios públicos, que se sientan, que se interpreten, e incluso en esta suerte de que las obras no tengan pedestales, sino que parezcan emerger del suelo cuando uno se las encuentra en la vía pública. Estaba revisando, por ejemplo, la que está en Los Vilos, y que mucho también se hace pedagogía con sus exposiciones, con sus obras. Había un taller que se había realizado ahí en Los Vilos con niños y niñas, haciendo esta pregunta, bueno, qué te llama esta figura? Y claro, muchos los asociaban al entorno, no sé, alguna especie marina, por la figura. Había ahí un ejercicio de imaginación al respecto, pero ¿cómo llevamos esta experiencia a lo que va a estar ahí disponible en el MAC hasta el 23 de junio, en estas piezas además que están apoyadas sobre la mesa, las mesas de su taller, y que es una otra posibilidad de que él se sigue comunicando con nosotros, con este público, y de esta además extensa trayectoria de prueba y error, por decirlo así? Así es. Lo que hay en el MAC es esta muestra privilegiada, ¿cierto? En pocos metros cuadrados, la posibilidad de encontrarse con el taller de Federico Dassler, ver las obras recientes, experimentar también de manera visual y táctil aquella investigación que él está desarrollando, donde el lenguaje tiene que ver con pequeños gestos que se traducen en volúmenes, y esos volúmenes son la experiencia. Al mismo tiempo encontrarse con un video extraordinario que Sí, desarrolló en Tenerife, Canarias, el año 75. claro. Ese video es impresionante porque
él no solo, nuevamente, esta capacidad de ser artista en todos los lenguajes, él filma y documenta su propia obra, pero la forma en que documenta esta obra es como con una estrategia visual absolutamente original. Entra y sale de la obra, la recorre, relaciona la obra con el paisaje, con el entorno. Entonces de inmediato nos dice, ojo, esta obra tiene que ver con esa fuerza de esa geografía también volcánica, tectónica que hay allí, los cactus, las cordilleras, las montañas que aparecen allí. Después, otro plano y se enfrenta a la obra. Y efectivamente muestra una obra que va emergiendo desde el interior de la tierra. No es una obra que esté puesta en un pedestal. Y para él es fundamental esto. ¿Por qué? Porque así la obra pertenece al paisaje mismo. Entonces, entre la experiencia de ver esta filmación y ver un proceso de trabajo de un artista como Federico Asler, la posibilidad de encontrarse con esta serie de dibujos que muestran distintas etapas de procesos, desde obra a bocetos e ideas preparatorias, con una cabeza de arquitecto prácticamente, es decir, Federico también va siendo distinto, utilizando distintos roles en su obra. Entonces es la cabeza del arquitecto, es la cabeza del arquitecto que funda un lugar. Y por eso cuando dibuja, al mismo tiempo funda algo en un espacio específico, por eso es que después necesita que esta obra esté en el espacio público y que las personas puedan tener esa experiencia. Por eso es que las obras no tienen título, Federico, y es muy interesante eso a propósito del taller que tú señalas. La obra no tiene título y sin embargo tiene una capacidad de evocar cuestiones orgánicas, ancestrales, imaginarias, de pronto las formas te remiten a algo. Entonces es muy difícil pensar incluso en nombrar esta obra como si fuera un trabajo abstracto, porque en realidad son formas en principio no reconocibles, pero que en la medida en que uno empieza a mirarla, a observarla, a contemplarla, se descubre algo que a uno le resuena. Entonces uno descubre el movimiento del agua, o incluso el movimiento del ala de una mariposa, como una paradoja incluso. Como el movimiento del ala de una mariposa, como el agua, que es permanente, inmóvil, al mismo tiempo se puede dejar registrada en la materia que manipula Federico Asler. Y eso es casi un milagro. Sí, de hecho, bueno, también acá tenemos la posibilidad de tener un registro visual, también lo puedo mostrar ahí quienes nos están siguiendo por el canal de YouTube, de lo que ha sido este trabajo. Es cierto, se utiliza este concepto de vital en varios de sus trabajos. Hace poco también veía que había inaugurado, ya había obras anteriores, pero se había sumado a su espacio, a la Universidad Católica y en el campus San Joaquín, otra de las obras de Federico Asler, Impulso Vital. Se exhibirá hasta el 23 de junio en MAC Parque Forestal, martes a domingo, de 11 a 17:30 horas, entrada liberada. Y hemos conversado hoy día, agradecemos además que nos acompañara en estudio el curador de la muestra, Impulso Vital, Ramón Castillo, pero también dando cuenta del legado que nos deja aún vivo. Está ahí la creación viva de Federico Asler. Ramón, nuevamente muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Y nosotros vamos a seguir con compañía musical acá en Semáforo. Vamos a ir a propósito de fusiones, vamos a ir comentando estas artistas que vamos a escuchar. Lido Pimienta, en un trabajo conjunto, ella es colombiana-canadiense, con una banda nacional, Nehuen Afrobeat, Grietas.